La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo, como siempre, compartimos con lindos jóvenes que vienen y nos cuentan sus experiencias. Lindas experiencias que ayudan para que nuestras familias y para que ustedes también, queridos jóvenes, escuchando lo que estos jóvenes hacen, también nos entusiasmemos. Por eso justamente dice jóvenes para otros jóvenes, es decir, que la misma experiencia de tantos jóvenes que están trabajando positivamente nos ayuden también a nosotros a despertar las cosas tan lindas, los talentos, riquezas que el Señor nos ha regalado. Y en este sentido también decimos por eso en familia, dale, papá, mamá, ánimo. Entonces entusiasmar a los hijos y sobre todo ayudarles a encaminarse a hacer algo positivo por nuestra sociedad. Y hoy tenemos la invitación aquí de dos jóvenes. Son hermanos o hermanas, ¿verdad? Ustedes son hermanas. Somos ¿verdad? hermanas. Somos hermanas. Bueno, entonces, pero no hermanas religiosas, porque ustedes ya vieron el hábito, sino que también son hermanas de leche, vamos a decir, porque de sangre siempre decimos, ¿verdad? Bueno, vamos a presentarnos un poco. Vos sos la mayor, entonces comenzá vos. Ella te tiene que respetar porque es más chiquitita que vos, ¿eh? Bueno, en decisiones. muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos en sus casas. Mi nombre es Guadalupe, tengo 24 años. Ahí yo estoy ahora mismo, estoy trabajando en un comedor, ¿verdad? Me encanta la gastronomía y eso es mi proyecto, ¿verdad? ¿En serio? ¿Y sabes cocinar? Sé cocinar, padre. ¿Pero estudiaste? ¿Con quién estudiaste? No estudié, es la vida. La vida misma. Pero, o sea, me choqué con una realidad. ¿Aprendiste con quién? ¿Con tu mamá, con tu abuela? ¿Con alguien tuviste que aprender? Realmente. ¿O inventaste cosas nuevas? No. Realmente con mi tía. ¿Con tu tía? tía? Yo empecé, sí, con mi tía empecé. ¿Y tu tía tiene un comedor? ¿Tu tía hace comida, hace vianda? ¿O qué hace? ¿Cómo es la cuestión? Tiene un comedor en el centro. Tiene un ¿En comedor serio? en el centro y ahí... ¿Qué quiere decir en el centro? ¿En el centro de Asunción? Asunción, sí. ¿Ah, sí? Así ¿Ah, mismo. sí? ¿Se puede saber la calle por lo menos? Sí, sería Mayor Fleitas y creo que... ¿Hace Mercado 4? Hace Mercado 4, un poquito más. Fleitas, ese me suena hace Mercado 4. Pero un poquito más sería más en el medio del centro. Ah, sí, más hacia allá. Sí, más allá. Ya. Mira qué interesante. Así. Bueno, y ahí vos estás entonces ayudando. Estoy ayudando. ¿Y hace cuánto tiempo que estás ayudando ahí? Y la verdad que ya son 2 años que estoy con mi tía, sí. ¿Pero antes ya sabías hacer o ahora lo que aprendiste No, tan rápidamente? Le había dicho que choqué con una realidad, porque yo estaba estudiando, era full estudio. Yo no sabía hacer nada en mi casa. Es así, bueno, es a ver, así. eso Es me así, gustó. padre. A ver, ¿qué quiere decir que no sabía hacer nada en tu casa? No barría, no lavaba tu... nada. No, porque era muy malcriada. A la cuenta, Sí, malcriadita, bueno. Y vos que sos mayor, ¿cuántos hermanos son? Somos 7 hermanos. 7. Y vos 24 24 años. ¿Y entonces qué era? ¿Mayor, menor, en el medio? Estaba en el medio. En el medio. Sí. Ya. ¿Y los mayores qué hacen? Los mayores ya, mi hermano mayor, él ya tiene su casa, no familia, pero ya vive solo. Sí. Ahí está la segunda que ya tiene sus hijos, vive con nosotros, en mi casa con mi mamá. Y la tercera sería también ya mi hermana, que ya está casada. Sí. ¿Y vos sos la siguiente? Yo soy la siguiente. ¿Y después de vos quién cuarta. viene? Vienen los mellizos. ¿Mellizos? Mellizos. Ah, con sí. razón, que de repente aumentaron así Sí, en proporción. De repente, sí, padre. ¿Y después de ellos quién era? ¿Hay Viene otro? ya el menor. El menor. El Pahue, varón. Pahue, el malcriadísimo. Ah, no quise decir yo, ese verdad, de ella era tema. Ustedes los son los que le malcrían. Sí, yo soy más. Vos más todavía. Bueno, muy bien. Entonces, Guadalupe, vamos a presentarle. Vos ya que dijiste que es tu hermana, a ver, presentate un poco hoy. Hoy ya te vemos todo con hábitos aquí. ¿Cómo es eso? Vas a explicarnos después. Buen día, padre. Buenas tardes, perdón. Sí, ya formo parte de una comunidad religiosa. Tu nombre primero decime. A ver, Mi nombre es María José. María José. Tengo 19 años. 19. Hace 6 meses que ingresé a la comunidad de las Pobres de Jesucristo, que sería la Fraternidad del Camino, ¿verdad? Estoy en etapa formativa hoy día y el 11 de agosto recibí el aspirantado, que ya es otro paso más de nuestra comunidad, que es aspirar a las cosas de lo alto,
Ya. ¿Y cuánto tiempo ustedes hacen ese aspirantado? El aspirantado dura 6 meses. El 6 año meses. que viene, Dios mediante, vamos a estar, mis hermanas y yo viajamos a Brasil, a Porto Alegre, que ahí recibimos el postulantado, ¿verdad? Que es el ¿Cuánto siguiente tiempo? paso. ¿Cuánto tiempo? Es un año. Pero siempre todas se van a hacer el postulantado ahí. En Brasil, sí. Todas. Hay varias Porque casas. hay varias paraguayas ya, ¿verdad? Religiosas, ¿o no? Sí, hay una gran cantidad hoy día. Sí. O Solo sea que ya concluyeron esa etapa, digamos, sí, ya hicieron la ya. profesión. Sí, ya. Ya. Pero todas ellas fueron también a Porto Alegre. No, hay diferentes casas de postulantado allá en Brasil, pero nosotras en sí vamos a Porto Alegre porque hoy día es el lugar donde Se están nos formando, Sí. já. E você já fala o português ou não ainda? No. Não, né? Mais ou menos vai acontecer, mais Poquito. pouquinho. Pero ustedes tienen los hermanitas ahí brasileras. Sí, hay una gran cantidad hoy día. Están Pero aquí en llegando Paraguay, muchas. digo, aquí en Paraguay. Sí, están varias, están 6 brasileras hermanas ahí con nuestra ustedes. casa. Sí. Ah, 6 entonces debo brasileras en escuchar nuestra mucho, aunque hablen en castellano, hablan con un sotaque, dicen, un sotaque brasileiro. Sí, de verdad que sí, hablan mucho, mucho. Y pero ustedes no le estamos ahí. enseñan así a hablar un castellano paraguayo. La verdad que es muy simpático porque en vez de enseñarle castellano le enseñamos guaraní, padre. Y ahí ya se lían No, todas pero ellas. está bien, no, pero está bien que hablen guaraní, porque ellas Sí. trabajan mucho justamente con los chicos. Sí, trabajamos ahí con de los chicos de Cateura, Cateura. los manes y todo. Vos también te vas ahí entre los niños ahí de Cateura y eso. Sí, justamente hoy teníamos un compartir también Ya. en casa, ¿verdad? Y está haciendo así, tenemos muchas actividades, hacemos muchas actividades con los pequeñitos, con los pobres en sí, que es nuestro centro, vamos a decirle. Y también que trabajamos con jóvenes que dependen o son codependientes de... De la droga, De la droga. del vicio, del cigarrillo, Sí. de la caña, todo eso. Estamos, sí. Tengo, como de ya la decía- falta de trabajo, de la tentitis, de Sí, todo. así mismo. No, Y- yo estoy muy de cerca así escuchando, ¿verdad? Por lo menos escuchando Sí, así todavía, mismo. pero me gustaría ver un poquitito más de cerca, porque me parece es lo que hoy en día se necesita, ¿verdad? Con tantos jóvenes Así mismo. acompañados. Y como también decía Guadalupe, tengo un mellizo que también hace mellizo. parte de la comunidad, es la misma comunidad, Sí. ¿verdad? ¿Y él dónde también- está? ¿En Pirigüí o dónde? Él está acá en Asunción también, pero ahora mismo están de retiro ellos, Ah, ya. ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que él también no pudo venir, pero yo estoy segura que también estará muy, muy feliz. Claro. Bueno, entonces así nosotros estamos compartiendo. Estas dos son hermanitas. Una es la santita y la otra la más santita. ¿Viste? Ahí te salvé, Guadalupe. Tu nombre lo dice, Guadalupe. Una es santa y la otra la más santita. Y además vos sola que le malcrías todas a tus hermanitas, ¿verdad? Hizo todo ese pajagüe también ya dijiste. Bueno, entonces nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Comunicadoras. Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste.
Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: díselo, Willy, que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Y todo va a estar bien. Definitivamente todo va a estar bien. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy hablamos aquí con estas dos hermanitas, Guadalupe y María José. María José. Marijo, ¿cómo te decían? Así me dijiste. Marijo, Majo, Majo de todo. Bueno, siempre María José, siempre se busca de alguna manera. Bueno, decime cómo nació tu vocación, o sea, cómo vos sentiste este deseo. El domingo pasado justamente me dijeron, ¿verdad? Y que Rebeca es la que está también en camino, y ahí nos enteramos, ¿verdad? Porque también Natalia y Nati nos dijo que esta comunidad de San Francisco, ¿vos sos también de la comunidad de San Francisco o sos de otra comunidad? Los que estuvieron el domingo pasado eran de ahí, ¿verdad? Y decían que de esa comunidad ya están surgiendo vocaciones, y eso significa madurez de una comunidad y de una iglesia que camina y que se responsabiliza por el reino de Dios. Así mismo, la verdad que lo que Rebeca hablaba el domingo pasado también fue una sorpresa para mí. ¿Vos no sabías? No, tampoco que iba a ser sabía. tu compañera de comunidad dentro de poco. No, tampoco sabía, padre. Entonces fue realmente una sorpresa. Y viste, a través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad? Así mismo. Sí, no creo que no me iba a enterar tampoco, Así, padre. con razón que te he visto llorar ahí cuando supiste, ay, la Rebequita. Yo pensé que porque era tu amiga o tu enemiga, entonces te pusiste a llorar. No, y así, padre. Sí. Yo hacía parte de la comunidad de San Francisco ya desde el 2012. 2012. Sí. Hice mi primera comunión ahí, justamente con la mamá de Natalia. Ella fue la que nos llevó tanto a mí catequista. Mi catequista fue. Entonces, tanto a mí como a mi hermano, mi mellizo, ¿verdad? Hicimos juntos. Y ustedes los mellizos no se pueden separar porque vos te fuiste al monasterio, él se tiene que ir también, ¿vio? No ¿Así, sé, yo creo que sí, padre. No podemos sí. separar. Sentimos lo mismo. Yo siento el amor a Dios y él también siente el amor a Dios. Yo quiero jugar a la pelota, vos también querés jugar a la pelota. ¿Así, vio? Sí, así mismo, padre, de verdad. Dice sí, que vos querés comer galletitas y él quiere comer también galletitas, ¿cierto, vio? Sí, come más nomás él. Yo como un poquito menos, él come un poco más. ¿En serio, vio? Sí.
Y entonces fue en el 2012 que yo empecé con la comunidad. Hice mi primera comunión. Yo después de eso quería alejarme ya. Yo hice mi primera comunión, entonces voy a esperar a que pasen los años y voy a esperar para hacer mi confirmación, ¿verdad? Era directo. Solamente que se fue una que era catequista hoy día, hace un tiempito, ya falleció, ¿verdad? Justamente por el COVID. Entonces fue ella la que fue y me habló un montón de cosas y ahí fue, ¿cómo no decirte que no, que iba a seguir Cabeví, ¿verdad? Me habló muchísimo. Te convenció para que haga Cabeví, que te siga formando. Me convenció muchísimo, ahí yo fue, bueno, tengo que ir, ¿verdad? Ahí fui de a poquito, no conocíamos a muchos de ahí porque justamente no compartíamos mucho con la comunidad. De ahí empezamos mi hermano y yo a ir a la catequesis, cuando eso ya era Natalia, nuestra catequista, ¿verdad? Ahí comenzamos y en sí fuimos haciendo una caminada muy linda con la comunidad. Pasamos como ya ellos el domingo pasado compartían primero por una canchita, una plaza, luego por una casa, ahora por otra. ¿Vos también estabas en ese grupo ahí? También estábamos en ese grupo. Era un constante movimiento, ¿verdad? En cada cosa que íbamos haciendo. Y hasta ahora todavía no le dieron ningún predio, ¿verdad? Pues yo sé que le pidieron hasta al intendente que firma, que todo. Sí. Dice que incluso vino ahí Peñemosé de ahí. Sí, también. Eso escuché. Muchas y cosas este intendente en vez de darte, cuestión política. No, la religión, no. Esta placita aquí. Y esto es del pueblo. Bueno, ¿y después? Bueno, y ahí empecé. Teníamos acompañamiento nosotros con un diácono que es perteneciente a la parroquia. Ahí ese diácono venía y nos hablaba acerca de la vocación, que Dios nos llama y cosas así. Y yo me acuerdo que me reía tanto porque yo pensaba en otra persona, ¿no? que iba a seguir ese camino. Nunca imaginé que iba a ser yo y yo creo que mi hermano tampoco. Y en el 2019 conozco yo junto con mis hermanas a las hermanitas de la fraternidad. Hace 2 años entonces, 2021. Sí. Ahí fue que yo conocí la comunidad. Y ¿dónde? Porque fueron ahí a la comunidad de ustedes a visitarle. No, realmente fue en la parroquia. Nosotros estábamos pasando por un momento como familia, mis hermanos y yo, un momento difícil. Falleció ese año mi papá, entonces era como un enojo hacia Dios, el por qué yo estoy sirviendo y el por qué vos le llevas a mi papá, ¿verdad? Entonces una señora de la comunidad nos invita a ir a una adoración. Ahí vamos a la adoración y están las hermanitas. Ya. Ella dirigía en esa adoración en la parroquia. Ahí nos invitaron para nos quedamos y realmente el llamado en sí surgió a través de Jesús Eucaristía, ¿verdad? Fue él en el primer momento. ¿Qué pasó? La Eucaristía se transformó, hizo luces. No, fue muy lindo esa adoración. ¿Ah, sí? A mí me... No, porque a veces con la gente piensa así, sí. Mira, y piensa que ahí se tiene que transformar todo y aparece. Bueno, en tu caso no fue así. No fue así, fue muy sencillo, la verdad. Entonces yo estaba con mucho dolor justamente por la pérdida de mi papá. Y en el momento que yo fui a esa adoración sentí mucha calma y sentí una alegría muy inmensa de conocer a esas hermanitas, de por lo menos quería tratar de hablar con ellas. Justamente ese día mismo no pudimos. Entonces fue así, yo hablaba con el grupo de amigos que fuimos. El próximo jueves tenemos que volver para ver qué pasa, ¿verdad? Tratar de acercarnos a esas hermanitas y hablar con ellas. Entonces me dijeron, sí, vamos a ir. Ahí planeamos, volvimos a ir el siguiente jueves y nos acercamos para hablar con ellas. En ese momento nos invitaron para ir a su casa y fue así, ¿verdad? Fuimos a su casa. Y yo ya no quería salir de ahí. ¿En serio? Yo no quería salir de ahí. Sí. Ya quería vestirme y quedarme con ella. Encontraste lo que te estaba faltando, encontraste. Sí, así mismo. ¿O tu hermano todavía no se fue contigo? No, mi hermano no. Viste. Vamos a ver después esa partecita lo que quiero saber. Bueno, y ahí fue que las conocimos a ella. Ahí fue que mi corazón comenzó a sentir en la necesidad de Dios, ¿verdad? Yo necesitaba de Él. Entonces ahí comenzamos a hacer misa diaria, ahí comenzamos a ir a adoraciones, comenzamos a trabajar, a activar con las hermanas. Fue algo muy lindo, ¿verdad? Fue también un momento donde yo pude curar esa herida que estaba sintiendo por la pérdida de aquel ser querido, ¿verdad? Que era mi papá. Entonces me di cuenta que Dios lo que quería hacer es curar mis heridas, ¿verdad? Pero que yo haga una entrega total
a través de eso. Entonces, fue así, ¿verdad? Yo me acerqué a ellas. Luego en el 2020 recién me atreví a hacer mi acompañamiento, ¿verdad? Que ya era algo más serio. Yo empecé con un discernimiento y luego ya era el acompañamiento, ya algo más en serio, ¿verdad? Claro. Entonces ahí las hermanas nos dicen que sí, que yo voy a seguir. O sea que podían ya comenzar a hacer ese camino. Bueno, vamos a seguir conversando después entonces contigo aquí, Majo, de esta linda experiencia. Nosotros vamos a ir un rato al corte y volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este domingo 31 del tiempo ordinario. Estamos cada vez más cercanos, queridos hermanos, a la gran fiesta y gran celebración de Cristo Rey, el Señor que llega a nuestras vidas, el Señor que llega a nuestro corazón. Y ahora nosotros leemos en el día de hoy del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 6, del 2 al 6. Amarás al Señor con todo tu corazón, nos dice Dios. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: a fin de que respetes al Señor tu Dios, guardando toda la vida, todos los mandatos y preceptos que te doy, y también a tus hijos y nietos, así te alargarán la vida. Por eso, escucha, Israel, y esfuérzate en cumplirlos para que te vaya bien y crezcas mucho. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Queridos hermanos, hoy el Señor una vez más nos está llamando a la radicalidad. A ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? También en el Evangelio escucharemos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y ciertamente es amar a Dios sobre todas las cosas. La fuerza del amor hacia Dios y la fuerza del amor de Dios para con nosotros hace que nosotros también amemos a nuestros hermanos. Queridos hermanos, el Evangelio aplicará algo más aún, porque después nos pedirá incluso el amor al enemigo. Pero amarse a sí mismo es reconocerse, conocerse como hijo de Dios, conocerse amado por Dios, conocerse regalado, tantas cosas que hemos recibido de parte del Señor. Y en la medida en que nosotros reconocemos esa grandeza del regalo de Dios en nuestra vida, también nosotros podemos regalarlo a los demás. Haupear el añande yaras e iñande ejina lleva. She ahucuavo haweisha pendere kobebe. Etamba epona. Haupear la nemon baretebana. Porque endere ikuajina ba epalare huerecoa pendeñi ame. Pende apunto ume haupear la reme eanabe y pendera pichacuérame. Y esto es entonces el amor al prójimo. El amor de Dios que se ha derramado en nosotros, que nosotros ahora también lo derramamos hacia nuestros hermanos. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh God, oh God, please. Oh my God. Oh Jesus. Oh my God, please God. Definitivamente, hermanas, Jesús es el médico del cuerpo y del alma. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanas, un accidente. ¿Qué? Dios mío. Dios mío, ayúdales. Señor, ten misericordia. Tengo adolorido el corazón
hay nadie que alivie mi dolor. Se está cortando mi respiración. Siento que ya me muero, ay doctor. Si quieres puedes sanarme. Te lo suplico. Si quieres puedes limpiarme. Jesucristo. Si quieres puedes sanarme. Te lo suplico. Si quieres puedes limpiarme. Jesucristo. Tu amor medicina, tú mi aspirina, aliento nuevo de vida que consumo y que contemplo. Cada noche, cada día en la Eucaristía. Tu pan alimento que a mi vida la llena de paz. Sana todos mis dolores y te lleva mis temores. Si quieres puedes sanarme. Te lo suplico. Si quieres puedes limpiarme. Jesucristo. Si quieres puedes sanarme. Te lo suplico. Si quieres puedes limpiarme. Jesucristo. Levanta mi alma, trae la calma en medio de la tormenta. Tan solo extiende tu mano, defiéndeme del malvado. Como el leproso del camino, un milagro yo te pido y como el ciego quiero verte de nuevo. Eres lo que necesito, sana mi corazoncito, solamente en ti yo creo. Como el leproso del camino, un milagro yo te pido y como el ciego quiero verte de nuevo. Eres lo que necesito, sana mi corazoncito, solamente en ti yo creo. Si quieres puedes sanarme. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes sanarme. Si quieres puedes limpiarme. Ya late mi corazón. Porque lo lleno su amor. Ya late mi corazón. Porque lo lleno su amor. Fuera la tristeza, Dios a toda la melancolía. Tu amor es la medicina que a mi vida da alegría. Fuera la tristeza, Dios a toda la melancolía. Tu amor es la medicina que a mi vida da alegría. 1, 2, 3. Si quieres puedes sanarme. Te lo suplico. Si quieres puedes limpiarme. Jesucristo. Si quieres puedes sanarme. Te lo suplico. Si quieres puedes limpiarme. Jesucristo. Y confía solo en Dios. Colombia. Cantando la CPC. El Shaq y Papá Pijama. Sonríe. Cristo. Mom. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo conversamos con estas dos hermanas de sangre y de leche, ¿verdad? Pero una que es hermanita, ¿cómo se llama? Me dijiste la comunidad. Las pobres de Las Jesucristo. pobres de Jesucristo. Siempre nos solemos encontrar cuando suelo celebrar algunas Eucaristías en alguna de las capillas por ahí cuando me invitan. Y vos sos la hermana mayor de 24 años. Yo dije que ella era santa, pero dije que vos sos más santa todavía. Pero sobre todo porque sabe cocinar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabe hacer? O decime, ¿puede haber algún nombre chambólico por ahí que sabe cocinar? Algo rico. Así. No te viene. Complicado no, padre. O sea, nació más por los dulces. ¿Ah, sí? ¿Lo dulce? Sí, o sea, me gusta. Pero yo, diabético, ya no podemos ser amigos. O sea, ahí nació el amor hacia la cocina. ¿Ah, sí? Sí, nació. ¿Y qué hacía con lo dulce? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué dulce de leche? No, yo te hablo de cosas dulces, bizcochuelos, Por pasta eso. frola. Y bueno, y eso también, sí. eso también es dulce. Sí, pero más por ese lado, ¿verdad? Sí. Igual con mi tía hacemos también, ella vende cosas saladas, o sea, comida, almuerzo. Entonces voy también por ese lado, pero más me apasiona lo dulce. ¿Y quiénes compran ahí? Y son empresas que están alrededor del negocio. Y ellos vienen a comer. A comer a también. Un comedor lo me También dijiste, soy comedor. delivery. Hago delivery también eso. ¿Ah, sí? Delivery. Llevo hasta el trabajo. ¿En serio? A la gente. Sí. Y si yo te pido, por ejemplo, pero de ese lugar a 10 kilómetros queda mi
lugar. Me vas a traer igual. Ya es tienes que pagar un poquito más. Y eso me te quería probar. Yo pensé que para el país sí, todo gratis. Un poco más de pagata. Un poquito nomás, padre, después ya. Bueno. Y a ver, decime vos, y tu trabajo ahora en tu comunidad. Vos sos también ahí en San Francisco, ¿verdad? Soy catequista. ¿Sos catequista? Sí. Ya, a ver, vos esa otra también faceta. También estoy en el coro, padre. ¿En el coro? Sí. Y no desafinabas y nada. No, o sea, estoy más por apoyo. O sea, sí, ayudo más al que es el que toca la guitarra y que canta, ¿verdad? Ya, mira un poco, che, está entonces con la cuestión de la música también. Bueno, y como catequista, ¿qué haces y con quién estás? Yo estoy en el nivel de primera comunión en este momento. Estoy también con otra catequista que se llama Gloria. Ella es la que... Yo le ayudo más que nada a ella, ¿verdad? Pero estamos con los chicos de primera comunión. Ya este año, Dios mediante, ya en noviembre... ellos van a recibir su primera comunión. Claro, ya. Este año. ¿Vos estás contenta entonces? Bueno, y decime por Guadalupe, ¿qué uno siente en su familia, en su casa, cuando vos tenés aquí a tu hermanita que se fue, les dejó, ¿verdad? Bueno, y al mismo tiempo tu hermanito, porque las hermanitas pues siempre así son de los hermanos que si le quieren, si le aman. Otro dice, lo tojó a tu, dicen, ¿verdad? Vos no sos de esa, ¿verdad? No, la verdad que no, yo también estoy en la comunidad. Yo también estoy sirviendo en la comunidad. Pero ¿cómo estás sirviendo en la comunidad? Estoy como juventud. En este momento estoy como juventud. Sí, ya sé. Encargada. Pero vos estás de tu casa, estás trabajando, no como ellos que a 100%, ¿verdad? ¿Qué para qué decir eso? Sí. No me digas que vos también estás ahí como queriendo ir también con ellos. Es que el Señor toca un corazón y ya quiere tocar los otros. Es así, va tocando, ¿verdad? Bueno, o sea que por ahí puede ser que te llame también a vos. Posiblemente. Y así todavía es que en realidad, padre, conocimos mi hermana María José María y yo, nacimos juntos en la fraternidad. Ah, José María se llama tú, María. y ella María José y él José María. Al revés. Sí. Ay, claro, son mellizos. Son mellizos. Al revés tenía que decir María y ya viene los dos. José, un poco evidente. Así mismo. Y conocimos juntos. Pero vos sos mayor. Vos tenés que poner orden y disciplina. Primero ustedes se van, prueban todo y después me avisan y me voy yo. De letra. Eso es lo que estás haciendo. Bien, pues padre me conoce ya. Ya se anticipó a eso. Te psicologué por tus expresiones. Vaya ustedes, conozcan y después yo me... Pero yo la vez pasada escuché ahí a las hermanitas que decían que necesitan una cocinera profesional. ¿En serio, padre? Y acá estoy. Yo estoy para servir. Estoy para y por la comunidad. Eso, güey, yo ya te lancé ahí, a ver si por ahí yo agarro el pase el anzuelo. Sí. Muy bien, bueno, es interesante, ¿verdad?, de escuchar entonces también los jóvenes, ¿verdad?, que están con tantas cosas lindas haciendo por la comunidad. Pero sobre todo, como decíamos anteriormente, que una comunidad es madura, una iglesia es madura, en la medida en que comienza también a presentar frutos vocacionales. Quiere decir que es una comunidad que reza, una comunidad que se compromete y una comunidad que oye sapea, como decimos, ante la realidad, sobre todo ante la pobreza y ante las dificultades que encontramos de tantos hermanos nuestros que están ahí, ¿verdad?, con los brazos abiertos, las manos abiertas, tendidas hacia un pedazo de pan tal vez, o sobre todo también hacia una presencia, ¿verdad?, de cariño y de presencia, ¿verdad?, de Dios en el corazón y en la familia de ellos. Bueno, volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y como todos los domingos nos encontramos compartiendo experiencias hermosas. Hoy estamos aquí con Guadalupe, ¿verdad? Que es la mayor, y con Majo, que es la menor, 19 años. Pero también está tu hermano mellizo, ¿verdad? En el mismo grupo. Pero sobre todo estamos hablando un poco de esta comunidad, San Francisco de Asís. Ya dentro de poco, el 4 de octubre, es la fiesta también de San Francisco de Asís. Y la iglesia, como decíamos, es madura cuando comienza a tener vocaciones sacerdotales, religiosas y de laicos comprometidos. Lo primero que tenemos siempre son laicos comprometidos, ¿verdad? Familias comprometidas. Pero después recuerden que tenemos que ir dando también. Ahí se conoce si una iglesia ha madurado. Bueno, Majo, decime un poquitito de esos signos que ustedes llevan ahí. ¿Qué significa ese candado que tenés ahí en el brazo, en la mano? ¿Ustedes como comunidad llevan eso como un símbolo, como un signo? ¿Qué es eso? Sí, es una consagración a María que hacemos. Llevamos como símbolo, sería para nosotras la esclavitud, claro, ¿verdad? En consagración a Jesús por medio de María, ¿verdad? Claro. Entonces hacemos, cada año tenemos la formación que vamos haciendo y es propio de nuestra comunidad también, ¿verdad? ¿Y eso ustedes van cambiando? ¿Del brazo al tobillo, a la cintura? No, permanece en un lugar. En un Nosotras nos piden, ¿verdad?, que recemos en la formación que hacemos, que recemos, y de alguna otra manera María nos muestra el lugar donde vamos a colocarnos las cadenas. ¿Y ahí, ¿verdad?, en el brazo qué significa eso? Sería en el brazo, sería servicio. Servicio. ¿Verdad? También hay en el cuello, que es humildad. Está en la cintura, que es en castidad. Y en el tobillo, que sería misión. Sería esos cuatro lugares. Caminar. Sí, hacer. Interesante. La misión. Están encadenadas, la servidora del Señor. Abad se dice en hebreo. Abad, que quiere decir esclavo, pero esclavitud en el sentido positivo, ¿verdad? Justamente quiere decir servidor, servicio, el siervo doliente. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Y cuál es el mensaje que querés dejar, Majo, para los otros jóvenes y también para las familias? Bueno, en sí, compartir con ustedes que todo este comienzo de encontrar la vocación que Dios tenía para mí fue con mucho miedo,
mucho miedo, ¿verdad? Pero que la idea está en arriesgarse. Hoy día en la comunidad donde hago parte, hoy día correspondiendo a mi vocación, soy muy feliz. Entonces invitar a los jóvenes, ¿verdad? Invitar a los jóvenes que a pesar del miedo puedan arriesgarse, que hay una ganancia muy grande, ¿verdad? Dios llama en cualquier momento, que no sea porque ya estoy grande o porque soy muy joven, ¿verdad? Sino que como tengamos, Jeremías, ¿verdad? así mismo, que tengamos valentía a corresponder a lo que Dios nos llama, ¿verdad? Y a los padres a apoyar por sobre todas las cosas. Es difícil, de parte de mi mamá fue muy difícil, yo creo que hasta hoy día, claro. Pero no me dijo no, más ella hasta hoy día apoya a ambos, tanto a mi hermano como a mí en este camino, y arriesgarse. A ustedes dos que ya están, y aquí estoy escuchando Guadalupe. Sí, parece, padre. Ni vos sabías, otra sorpresa más, che, aquí. Ustedes me traen sorpresa, che. Padre? Tenemos que venir aquí para saber. Parece que aquí tenemos que venir para jóvenes para los jóvenes para descubrir así la mismo, sorpresa. Padre. Voy a traer a más gente, padre. Madurez. La madurez de la comunidad, padre. Bueno, y decimos, pues, ya que Guadalupe, de la centro de Inagave, entonces, porque todos ya comenzamos a rezar, imponer la mano así sobre vos. Gracias, padre. Bueno, ¿qué nos contás vos como mensaje que le dejas ahí a los jóvenes, a tus compañeros, a esos que siempre van y comen tu comida riquísima? ¿Qué mensaje le dejas a la gente? Yo más que nada, yo soy mucho de frases. ¿Ah, sí? Yo quiero dejar una frase para las personas, una frase que desde el momento que yo comencé este caminar con Dios, estuvo conmigo, ¿verdad? Y encontré más a través de que conocí la fraternidad, ahí fue donde confirmé esto. Y esta frase dice, quien ama, hace comunidad, nunca se queda solo. Entonces, a amar. Y quien elige a Dios, elige amar. Entonces, más que nada en este tiempo necesitamos eso, elegir a Dios y por ende vamos a elegir el amor. Claro. Y vos sabés que la definición en estos 73 libros que tenemos de la Biblia justamente te habla de la comunidad. Todo te habla de la comunidad. Aquí en la Biblia anda por original ese yo. Dios es comunidad. Hagamos, dice Dios, al hombre a nuestra imagen, hagamos. ¿Por qué dice hagamos si es Dios? El mismo nombre, Elohim, en hebreo es plural. Dioses quiere decir. ¿Pero por qué? Porque es comunidad. Eso es lo que quiere enseñar. Y eso es lo que vos dijiste ahora. Fíjate que vos no sabías eso, ¿verdad? Aprendiste, listo. Bueno, entonces nosotros vamos a leer este pasaje tan interesante porque siempre vamos concluyendo después de los mensajes con este mensaje central que el Señor nos deja. El Evangelio de San Marcos cuando se encuentra con sus primeros discípulos. Mientras iba por la orilla, él, ahí cerca del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco más, vio también a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo, con los jornaleros los siguieron. Qué hermoso este pasaje entonces en que Jesús caminando allí, a orillas del lago de Genesaret, va encontrando a la gente, como también nos encuentra a cada uno de nosotros, como te encontró a vos, Majo, ¿entendiste? Y te llamó, y ahora a vos te está por pescar, te está buscando, ¿verdad? Pero sobre todo es que nos llama por el nombre. La respuesta la damos nosotros. Aquí dice, ellos, dejando todo. Incluso aquí cuando te pone el nombre, ¿verdad? De Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, dejaron a su padre, dice, con los jornaleros y le siguieron a Jesús. Entonces este mensaje tan hermoso que hoy la palabra del Señor nos deja hoy en este programa es justamente para que nosotros podamos tomar y asumir ese compromiso como jóvenes, ese compromiso como familia sobre todo. Y sepamos que somos nosotros los responsables en la construcción de nuestro Paraguay, en la construcción de nuestra comunidad, en la construcción de nuestra familia. Que el Señor les bendiga en este domingo y que cada uno de nosotros tengamos también el oído siempre súper afinado, súper atento a la voz y a ese llamado tan lindo que Dios nos hace a todos. Ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Y hasta la próxima, queridos jóvenes, querida familia, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.